Muy bien, continuamos con el desarrollo de nuestra evidencia de aprendizaje y vamos ahora a analizar el significado del control estratégico. Este constituye la última etapa del proceso de dirección estratégica y se puede señalar que el objetivo es analizar y evaluar dicho proceso con el propósito de asegurar su correcto funcionamiento y la obtención de los resultados esperados. Esto lo menciona Guerras y Navas 2018. Ahora bien, comenzaremos con la identificación de los principales elementos del control. Primero, nos encontramos con el elemento definiciones. Este busca presentar los conceptos a utilizar a manera de facilitar a los encargados la comprensión de los términos empleados para el establecimiento del control. Este elemento se apoya en asignar y definir el control adecuado. También en asignar numeración que permita la medición y representación de las propiedades. Y se apoya de igual manera en un rol de evaluación que tiene como antecedente el análisis y revisión de los resultados esperados. Como segundo elemento encontramos la importancia de implementar un control estratégico. La importancia de un control estratégico, con esto se busca favorecer y detectar las posibilidades de generar creatividad e innovación que faciliten los procesos. Asimismo, se implementen como factor motivacional para alcanzar y superar y regular los objetivos deseados. Los roles más importantes dentro de este elemento de control estratégico es el ser un facilitador para el establecimiento de estrategias, ofrecer motivación en el personal para generar confianza y adaptarse a los controles y convertirse en un regulador eficiente de los procesos de control que se buscan implementar. Como tercer elemento vamos a encontrar las fuentes. Esta parte del elemento de control se define como una herramienta útil para conocer cómo es, de dónde viene y dónde se encuentra la información que vamos a utilizar. Normalmente se consideran las siguientes opciones como fuentes de información. Primero, por su origen. En base a este criterio se puede considerar que la información proviene de manera interna o información de manera externa. Otro concepto dentro de este elemento de fuentes es por su procedencia. La procedencia o fuente de información puede ser primaria o secundaria. Otro concepto dentro de este elemento es por su carácter. Aquí podemos tener información pública o información privada. Y por último, por el estado que guarda la información, que aquí podemos tener información real o información virtual. Enseguida nos encontramos con el elemento de control estratégico denominado criterios. La función de este elemento se enfoca en la evaluación del proceso de implementación del control y a la vez nos permite valorar y hacer comparaciones de los criterios que convengan aplicar para una adecuada toma de decisiones. Los indicadores básicos mediante los cuales podemos tomar referencias para establecer algún criterio en base a la experiencia de las empresas globales se encuentran en la evaluación de la tecnología, la evaluación de la innovación, la evaluación de las finanzas y la evaluación de la mercadotecnia que se esté utilizando en la empresa. Sin embargo, también es importante pensar en el lugar donde la organización está situada, su legislación aplicable, por lo que también podemos encontrar la evaluación y aplicación de criterios locales. Enseguida nos encontramos con otro elemento necesario e indispensable entender, que es el elemento de los costos. Ninguna colaboración que se haga a las operaciones organizacionales es gratuita, todo conlleva un costo. Torres y Torres 2014. Una forma de conocer y evaluar si el control es funcional se puede obtener comparando la cantidad de costos contra los costos y beneficios. Con este elemento, conforme aumenta la cantidad de control, también
se incrementa la efectividad. Una estrategia básica e importante para este elemento radica en encontrar e identificar un punto de equilibrio de donde podamos partir estableciendo cuáles son nuestros costos fijos y de ahí buscar la utilidad para la empresa. Enseguida encontramos un elemento muy importante que es el identificar los tipos de control. En base a lo analizado hasta el momento, hemos entendido que el control es un componente básico para que un sistema estratégico funcione. Este elemento es necesario para identificar cuál tipo de control puede ser aplicable y benéfico para la empresa. La clasificación más común se integra por los siguientes conceptos. Primero, por su alcance. Este elemento y tipo de control lo enfoca en el control estratégico, que se refiere al ambiente externo de la empresa, y también en el control táctico, que se refiere al ambiente interno. Otro elemento y otro tipo de control se refieren a los métodos primarios. Su enfoque se basa en el tipo de organización. Aquí existe un control mecanicista, que se basa en arreglos y procedimientos que se pueden establecer. Y en un control orgánico, que es una estrategia o una autoridad flexible que puede implementar la empresa. Como tercer tipo de control encontramos el control de mercado. Este se basa relativamente en la relación de datos referentes a las ventas en la empresa. Y por último, el enfoque sistémico. Este elemento y tipo de control básicamente se enfoca a las cuestiones de control administrativo. Ahora vamos a revisar un elemento sumamente importante y necesario para establecer un control estratégico adecuado, que son los síntomas. Aquí en este elemento resulta difícil saber qué momento es el indicado para implementar la medida de control apropiada en el proceso administrativo. De aquí la importancia de este último elemento que nos apoyará a lograr las metas y objetivos deseados. Algunas de las maneras de identificar los síntomas o señales que requieren de control se pueden presentar comúnmente en los siguientes síntomas. Primero, una dirección muy poco estricta. Otro síntoma es problemas de motivación, ausencia de políticas, limitaciones del personal, carencias de revisiones periódicas y por último, falta de ética cultural. Este último síntoma vamos a profundizarlo por ser un factor esencial tanto en el crecimiento humano, personal y en la parte empresarial. Pero primero es importante entender lo que es la cultura organizacional. Este elemento se define como un conjunto de percepciones, sentimientos y formas de interacción dentro y entre los grupos existentes en la sociedad o en las organizaciones. Al igual que en la sociedad, también se considera que las sociedades y empresas poseen su cultura. Esto lo menciona Mendoza 2011. Algunos elementos mediante los cuales podemos identificar el grado de cultura son los valores, las normas, las costumbres, las creencias, el lenguaje, los mitos y los hábitos. Estos son algunos de los elementos que se pueden encontrar dentro de las empresas y que pueden manifestar la cultura organizacional que se trabaja. Sin embargo, es importante mencionar dentro de este concepto de cultura una frase que encontré de la señora Mercedes Sosa que dice: la cultura es lo único que puede salvar un pueblo. Lo único, porque la cultura permite ver la miseria y combatirla. La cultura permite distinguir lo que hay que cambiar y lo que se debe dejar. Mercedes Sosa. De aquí la importancia de que en las empresas podamos establecer e identificar cuál es la cultura organizacional que normalmente
está trabajando en ella. Por último, es importante a manera de reflexión entender que con la aplicación correcta de estos elementos de control estratégico, los objetivos, metas, resultados que se alcancen serán gracias a que las estrategias y los elementos fueron los indicados y que se aplicaron de manera correcta y eficiente. Gracias.